Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestra serie de estudio de la Epístola a los Romanos. Hoy día nos convoca el estudio al capítulo número 9. Para contextualizar, hasta ahora en la Epístola a los Romanos, desde el capítulo 1, Pablo ha demostrado que la justificación por fe es algo real, ya que no depende del hombre sino de Dios, y también es necesaria, tanto para gentiles como judíos. Además, ha enfatizado que la salvación por fe es el único medio de salvación. Inclusive, no solo nos salva, sino que va acompañada de una serie de frutos hermosos. Desarrolla Pablo entonces en los capítulos anteriores la paz como fruto hermoso, la santidad, la libertad y la victoria. Ahora, en el capítulo 9, hasta el capítulo 11, de hecho, Pablo demuestra que este medio de salvación es el único desde una perspectiva histórica. Esto es, que durante el transcurso de la historia, bíblicamente, desde la perspectiva bíblica, las promesas de Dios no estuvieron destinadas únicamente a la nación incrédula, sino a los salvos por fe, al remanente dentro de Israel o dentro de la nación gentil. Por eso entonces nos disponemos a leer los versículos del capítulo número 9. La palabra del Señor dice así: verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrás Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca, consiguiendo de uno, de Isaac nuestro padre. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás, pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le labró: ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para la muerte, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en lugar donde le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas. Porque palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Pues ¿qué diremos? Que los gentiles que no seguían justicia han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la justicia, la ley de la justicia, no ha llegado a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. Que el Señor bendiga su santa palabra.
Romanos 9 entonces. Pablo comienza con muchas expresiones muy propias de él, declarando su sentimiento interno. En este caso comienza diciendo, verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio a mi conciencia en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo entonces introduce lo que va a decir eh, expresando la sinceridad de lo que está contando. Verdad digo, no miento. Pablo se conmueve profundamente con las palabras que está a punto de decir. De hecho, él lo verbaliza con tristeza y dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque él ama a sus compatriotas judíos, pero ama más a Cristo, a quienes los judíos han rechazado. Entonces Pablo se duele tanto, tanto, tanto de la incredulidad de los judíos. Y continúa de esta manera, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Desde el fondo de su corazón aquí Pablo nos declara que si fuera posible, él prefería ser condenado, si con esto sus hermanos judíos, a los que él se refiere como los parientes según la carne, abrieran sus ojos al Evangelio. Este finalmente debiera ser el sentido del corazón de todo creyente, debería ser nuestro sentido, un amor tal a las almas perdidas, incluso hasta el sacrificio de nuestra alma. Obviamente esto no es posible, ya que no depende del hombre su salvación, es por fe, puesta por Dios, y nada nos apartará de su amor, como ya lo ha expuesto Pablo. Entonces esta es una intención hipotética, pero la intención del corazón de Pablo es amar tanto a sus hermanos que preferiría él ser sacrificado en lugar de ellos. Y aquí explica a qué se refiere con sus hermanos según la carne. 4 y 5, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo aquí procede a declarar las ventajas que él considera en los israelitas. Recuerden que durante la carta, aun cuando ha hecho la distinción de que no existe una nación apartada y una iglesia, sino que es todo un remanente único, es solo una única iglesia dentro de Israel o los gentiles, también él ha señalado las ventajas de haber sido la nación escogida en un inicio, físicamente hablando, la nación israelita. Y aquí se explaya un poco en las ventajas. En primer lugar, es necesario entender que una ventaja no siempre es una virtud, ¿ya? Un privilegio no es de por sí un mérito, ¿ya? Entonces estas ventajas son solo por gracia, son unilaterales del Señor, infundidas de manera inmerecida al pueblo de Israel. En primer lugar, él considera la adopción, ¿ya? Como Israel fue los primogénitos de Dios, ya fue su pueblo escogido por sobre todo el resto de las naciones, sobre los amorreos, los egipcios, los babilonios, etc. En segundo lugar, la gloria, cómo gozaron de la bendición de el resplandor divino habitando entre ellos, habitando entre comillas, en el Sinaí con Moisés, la columna de fuego durante la noche, la nube durante el día, el templo, el tabernáculo, etc. En tercer lugar, Pablo señala aquí como ventajas de los israelitas el pacto o los pactos, los cuales son los acuerdos de Dios con sus líderes. Lo que hacían era reafirmar que eran su pueblo, ya él se relacionaba directamente con ellos. También aquí Pablo menciona la legislación, a lo que él llama la data de la ley. Finalmente, los israelitas, que lo veíamos en los capítulos pasados, gozaron de la bendición de que a ellos fue entregado el estándar de santidad de Dios, el estándar objetivo, los 10 mandamientos, su ley. Como quinta ventaja también Pablo señala el culto, la bendición que tenían los israelitas de poder servir conscientemente a Dios, a través del tabernáculo, el templo, inclusive las sinagogas. Las promesas como sexta ventaja, las promesas que encontramos en todo el Antiguo Testamento, que aun cuando debemos considerar su carácter amplio, es decir, que no son exclusivas de la nación, como veremos más adelante, estas promesas fueron entregadas a manera de representante al pueblo de Israel. Como séptima ventaja, Pablo declara que de Israel son los padres, cuyos son los padres. Cuando uno analiza la historia de nuestra nación, muchas veces uno se encuentra con grandes fallos y finalmente nos gustaría que nuestros antepasados hubiesen sido distintos. Pues bien, los israelitas, cuán tremenda genealogía podían ellos considerar hacia atrás. Tremendos antepasados: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el rey David, etc. Como portadores de la tradición, transmisores finalmente de las profecías y las promesas divinas. Y Pablo concluye acá con las ventajas, la más importante, de los cuales es Cristo, según la carne, Dios sobre todas las cosas. Del pueblo de Israel, en el seno del pueblo de Israel, vino la naturaleza humana de Cristo, descendiente de israelita, ¿ya? Cristo mismo.
Pero aquí Pablo se apresura a agregar que por sobre la naturaleza humana, que por carne viene de los israelitas, Cristo es divino, Cristo es Dios. Por sobre todas las cosas es Dios. Antes que su naturaleza inclusive humana, Él es Dios y siempre debe estar en consideración su naturaleza totalmente humana, pero también totalmente divina. Considerando esto, Pablo continúa: no empero que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Ojo con eso. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son los hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son los contados en la generación. Sobre la pena que tiene Pablo, sobre cuánto se ciegan, cuán ciegos son los judíos a la verdad de Cristo, él ya tiene preparada una respuesta a su propia pena. Él responde: no es como si la promesa de Dios hubiese fallado. No es como si los planes de Dios hubiesen fallado, que el hombre le hubiese torcido la mano, sino que no todos los que son de Israel son israelitas. Es decir, no por ser simiente de Abraham, hijos de la carne, en descendencia, no por eso son considerados israelitas. La promesa de Dios nunca fue dada con la aplicación sobre la totalidad de la nación, sino solamente sobre el verdadero Israel, sobre sus escogidos, que por fe serían salvos. Esta misma verdad ya la encontramos en el capítulo 2, donde Pablo mencionaba: porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, más es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. ¿Quiénes son estos escogidos que inclusive dentro de Israel estaban, o también dentro de los gentiles? Los hijos de la promesa, los hijos de Dios, lo que ya el Señor en el Evangelio según Juan capítulo 1 mencionaba como los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, más de Dios. ¿Ya? Más de Dios. Porque la palabra de la promesa es esta, versículo 9: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Pablo en el versículo 8 ya utilizaba la idea de ser hijos de la promesa. Entonces aquí lo que él explica es su utilización de la promesa. ¿A qué se refiere con la promesa? Finalmente, lo que es necesario considerar aquí es la palabra, o sea, el lenguaje de la promesa. ¿Ya? ¿A qué se refiere? Lo que hace Pablo es utilizar el ejemplo de Abraham y Sara. ¿Ya? Puntos importantes a considerar en la utilización de este ejemplo. En primer lugar, la promesa hecha a Abraham y Sara fue por gracia, fue inmerecida. No existían méritos ni iniciativa por parte del hombre. Más aún, Abraham desconfió. Por algo buscó descendencia en Agar. Por su parte, Sara reaccionó con risa. ¿Ya? No solamente no tenían méritos, no solamente no lo buscaron, sino que también en su momento desconfiaron. La carne aquí no tiene importancia, porque en cuanto a la carne, si fuese por carne, ellos no podían tener hijos. Sara era anciana, no era fértil, ya estaba cerca de sus 100 años. De hecho, la carne, si tuviese alguna utilidad, lo que hizo la carne fue encontrar fruto, pero en Agar, a través de Ismael. Pero no era heredero de la promesa de él. La carne no era útil para esto, sino que como un milagro se cumpliría esta promesa. Dios vivifica por gracia el vientre muerto de Sara, no porque Sara lo mereciera, no porque su carne fuese idónea, sino porque Él en su voluntad le daría vida a ese vientre, de la misma forma como dando vida a un pecador inmerecedor. Entonces lo que este ejemplo significa es que por la carne no existiría descendencia, solo por la promesa. Y Pablo, para explicar mejor esto, considera otro ejemplo. Y no solo esto, más bien Rebeca, consiguiendo de uno de Isaac nuestro padre, porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino que por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No solo esto, o sea, no solamente es necesario considerar el ejemplo de Sara con Abraham, sino que también Pablo, para explicar la soberanía de Dios al elegir a sus hijos, esta promesa por su mera voluntad, Pablo agrega al ejemplo de Abraham el ejemplo de los hijos de Rebeca. ¿Por qué era necesario considerar el ejemplo de los hijos de Rebeca? Porque si consideramos solamente el ejemplo de Abraham, algunos podrían considerar insuficientes las diferencias entre Ismael e Isaac. En primer lugar, porque eran hijos de diferentes madres. Ismael nació de la idea pecaminosa de Abraham, por sobre el plan de Dios. Entonces algunos podrían considerar que efectivamente la carne de Abraham venía a través de Sara.
¿ya? Porque el ejemplo es insuficiente. Entonces Pablo aquí, entendiendo de que algunos podían considerar esto como un contraargumento, considera a Rebeca y cómo él determina que es un ejemplo válido, porque primero concibiendo de uno, ¿ya? De una sola vez. Jacob y Esaú eran mellizos, nacieron, entre comillas, juntos. Al mismo tiempo eran hijos del mismo padre, de Isaac. Humanamente podríamos decir que no habrían diferencias, ¿ya? Mismo padre, misma madre, nacieron en el mismo momento. Entonces este ejemplo es más idóneo, puede evitar que cualquier persona de forma capciosa pueda contradecirlo. Dicho ya por qué este ejemplo era tan útil, Pablo aquí desarrolla y dice que ellos, Jacob y Esaú, no siendo aún nacidos, ¿ya? Ni siquiera habían nacido, aún no habían cometido ni bien ni mal. Pese al pecado natural de toda la raza humana en Adán, ellos aún en ellos no existían méritos propios para ser virtuosos o pecadores, ¿ya? Entonces, sin existir obra, ellos ya tenían una condición, ¿ya? Entonces, de la soberanía de Dios aquí, la elección queda reafirmada, porque no es por obras, no es por características propias ni actos personales, sino por lo que él llama mera voluntad. De hecho, los méritos que podrían haber existido eran inversos, porque humanamente Esaú era el mayor, nació, pese a que era mellizo, nació brevemente antes, justo antes de Jacob. Entonces, según esto, debía él ser el heredero de la promesa. De hecho, Isaac, cegado por su entendimiento humano, siguió esto, pero ya Dios le había revelado su voluntad de que el menor, Jacob, llevaría la promesa, ¿ya? En la oración de Isaac, intercediendo por su esposa, pidiendo de que su vientre fuese fértil, Dios le respondió. En Génesis 25:23 le dice Dios a Isaac, le dice, dos gentes hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Por la mera voluntad de Dios, Pablo aquí lo dice, inspirado por el Espíritu Santo, a Jacob amó, mas a Saúl aborreció. En su propósito eterno, el Señor ama a algunos. Por medio de Cristo los hace recipientes de su gracia especial, poniendo en ellos la capacidad de vivir para la gloria de Dios, una capacidad que no es inherente al ser humano. En nuestro pecado estamos en rebelión contra Dios, pero como Él nos hace a través de su Hijo recipientes de su gracia, tenemos la capacidad para vivir en gloria a Dios y determina en nosotros la salvación eterna por fe en su Hijo. Pero por otro lado, Dios, en su propósito eterno, por su mera voluntad, aborrece a otros. Él examina el pecado de toda la humanidad y los pasa por alto, sin infundir en ellos su gracia por misericordia, sino que justamente los condena por sus pecados. Pablo es sumamente consciente de lo denso de esta expresión, lo difícil de tragarlo muchas veces, porque nuestra curiosidad humana nos lleva a querer entender a Dios desde nuestros parámetros humanos, desde nuestra justicia humana. Y anteponiéndose a esto, Pablo dice así, pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Más a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Pablo entonces dice, pues ¿qué diremos? O sea, si Dios basa su elección únicamente en su propia voluntad, y según esto unos serán condenados y otros serán salvados, ¿convierte esto a Dios en un ser injusto? En ninguna manera, con mayúsculas. Como otras veces me imagino a Pablo aquí gritando, de hecho insinuando un pequeño insulto a quienes insinúan esto. En ninguna manera. ¿Por qué no es injusto? Pablo aquí lo utiliza para explicar citando a Éxodo 33. ¿Ya? Moisés estaba pidiendo muestras del poder de Dios, ¿ya? Mientras él guía al pueblo. Y Dios le responde que él es libre de tener misericordia de quien él escoja. Dios es soberano. Ya el Señor en Mateo 20 nos dice, ¿no me es lícito acaso a mí hacer lo que quiero con lo que es mío? Dios es soberano, es dueño y Señor de todo. Por pura misericordia salva a algunos, por pura justicia condena a otros. Así que, agrega Pablo, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que, Pablo aquí resume la doctrina de la predestinación y lo dice así en dos partes, utilizando dos verbos. En primer lugar, no es del que quiere, ¿ya? El ser humano en su estado natural es pecaminoso. No quiere agradar a Dios. No puede agradar a Dios. Ni siquiera lo busca. Más aún, no puede encontrarlo. Entonces no es del que quiere.
ni tampoco es del que corre, porque no poseemos mérito alguno, ni todo nuestro esfuerzo podría satisfacer nunca el estándar de Dios. Entonces, si no es del que quiere ni el que corre, el hombre está perdido, a menos que el Señor tenga de él misericordia, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pablo entonces, considerando lo importante y denso de esta doctrina, utiliza otro ejemplo, citando Éxodo 9 de manera libre de la versión Septuaginta. El Señor le habla a Faraón y le dice, para esto mismo te he levantado. ¿En qué momento pasó esto? Entre la sexta y la séptima plaga, Dios le envía un mensaje a Faraón a través de Moisés y le dice, para esto mismo te he levantado. Dios en los versículos previos le había declarado que él lo podría haber destruido. ¿Ya? Habían pasado 6 plagas y le dice, en estas 6 plagas yo te puedo haber destruido en cualquier momento, a ti y a toda la nación. Pero te mantengo con vida, por eso te he levantado, o sea, por eso te sostengo, por eso te mantengo con vida, porque tengo un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál era el propósito del Señor? Para mostrar su poder, para mostrar su potencia. Dios mantenía con vida a Faraón, sin permitir que éste ablandara su corazón. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Para mostrar su poder, para dejar caer toda su ira sobre una nación impía, para que esta historia y ejemplo fuera anunciado por toda la tierra, hasta nuestra época inclusive. De manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Lo que hace Pablo aquí, de manera que resume la doctrina de doble predestinación. Por un lado, Dios salva, por misericordia, a quien Él quiere. Y por otro lado, Dios reprueba eternamente a quien Él quiere. El término endurecer aquí no significa únicamente, como algunos quieren hacer pasar, consentir, consentimiento, como que el Señor consiente en endurecer el corazón de ellos, como de manera pasiva, como que Él mira y lo permite. El término endurecer aquí es un término que indica acción y operación de la ira de Dios. Todo lo externo contribuye a la ceguera de los réprobos. Todo apunta a que los réprobos sean ciegos por la voluntad de Dios, considerando todos los medios, inclusive a Satanás como ministro de la voluntad de Dios. Proverbio 16:4, ya Salomón lo expresaba así: todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún al impío para el día malo, para la condenación. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que labró, ¿por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Nos encontramos aquí con otra objeción natural a la línea argumentativa de Pablo. ¿Por qué Dios nos condena si él mismo predestina para condenación? ¿Acaso si estoy predestinado a condenación, por mucho que intente evitarla, nunca lo lograré? Una objeción válida, una objeción natural. Y Pablo aquí desarrolla la respuesta a esta objeción. Y le dice más antes, oh hombre, o sea, previo a tu argumento, considera esto. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no responde en esta misma línea argumentativa, sino que Pablo, consciente de nuestra incapacidad de comprender la voluntad divina, pone sobre la mesa la máxima definitiva. El máximo argumento que zanja todo otro argumento, que anula cualquier posibilidad de razonamiento humano. Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es dueño, creador, sostén de todo por cuanto existe, existió y existirá. ¿Quiénes somos entonces nosotros para ponernos frente a Dios? Isaías ya lo mencionaba, de hecho Pablo utiliza este mismo lenguaje para poder expresarse aquí, en Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Le dirá acaso el barro, ¿qué estás haciendo? No sabe lo que estás haciendo. ¿Acaso el barro podría decirle eso al que labra? ¿No es acaso Dios, creador, dueño y sostén de todo? Que de la misma masa, o sea, toda su creación, todo le pertenece, no existen diferencias, no hay méritos a favor ni agravantes en contra, todo le pertenece, es la misma masa. Y de esta misma masa, Dios, en su soberanía, crea vasos de honra. Dios utiliza individuos como Abraham, Isaac, Jacob,
o naciones completas como Israel para un papel positivo dentro de su propósito. Pero también de la misma masa, el Señor en su soberanía determina vasos de vergüenza, individuos o naciones para un papel negativo, como Ismael, Esaú, Faraón, eh, el mismo Judas, para un papel negativo, como ejemplo o para ser receptores de su ira. Pablo entonces procede a explicarnos esto. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que él ha preparado para gloria, los cuales también ha llamado, es a saber, a nosotros, no solo de los judíos, mas también de los gentiles. La pregunta es entonces, ¿por qué crea Dios vasos de ira, a lo que él llama vasos de vergüenza en el versículo 21? El fin de ellos es el castigo eterno. Aún así, Dios los soporta, no acaba con ellos, inclusive los hace receptores de su gracia común, dándoles riquezas, salud, etcétera, etcétera. Los soporta, reservando para ellos el castigo eterno, los soporta sin acabar con ellos en el instante. ¿Para qué? Para mostrar en ellos su ira y su poder. Nos sirve de ejemplo de la justicia de Dios. Nos sirve para nosotros poder analizarlo y ver en ellos lo que nos esperaría si no gozáramos de su amor inmerecido. Para mostrarnos a nosotros los instrumentos de misericordia, que somos preparados para gloria, que fuimos llamados eficazmente para mostrarnos las riquezas de su gloria. O sea, lo inmerecida de su gracia. Como hemos dicho otras veces, la luz resalta aún más en la oscuridad. ¿Quiénes son estos llamados? ¿Quiénes son estos vasos de misericordia? ¿Estos vasos de honra? Dios seleccionó para él una sola iglesia universal, no solo de los judíos, también entre los gentiles. Y de esta forma Pablo conecta con la siguiente idea que desarrolla iniciando en los versículos 25 y 26. Como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la amada, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pablo aquí procede a utilizar el ejemplo de Oseas. Recordemos quién fue Oseas. Oseas fue un profeta bajo el periodo de perversión moral de Israel. ¿Ya? De hecho, Oseas fue un ejemplo vivo de la paciencia de Dios hacia su pueblo. La esposa de Oseas que el Señor le determinó era una prostituta. No solo era prostituta, sino que continuó su oficio. Más aún, generó hijos en su prostitución. Ya, Oseas representaba con su esposa entonces un ejemplo de la paciencia y amor de Dios por su iglesia. La profecía aquí que Pablo cita es el castigo y la consecuente restauración de Dios para con Israel. Pero Pablo aquí lo aplica a los gentiles. En conexión al versículo 24, Pablo aplica esta profecía que es para Israel de forma indistinta a nosotros, los gentiles. Más aún, Pedro, el gran discípulo que predicaba únicamente a judíos en un inicio, que después el Señor tuvo que cambiar a la fuerza para que entendiera, en 1 de Pedro 2, aplica la misma profecía de restauración a Israel, pero a una iglesia gentil. ¿Por qué entonces este uso simultáneo de Israel y los gentiles? ¿Ya? Porque existe una sola iglesia. Ya sea la esposa prostituta de Oseas, ya sea la restauración de la nación infiel de Israel, o ya sea la conversión, o sea, el paso de pecadores sin Dios a salvados. De gentiles, la aplicación es solo una. Solo por gracia, donde había castigo, ahora habrá misericordia. Aún más, también Isaías habla de esto, clama, de hecho, tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena de la mar, las reliquias serán salvas, porque la palabra consumadora y abreviadora en justicia, porque palabra abreviada hará el Señor sobre la tierra. Pablo utiliza ahora el ejemplo de la profecía de Isaías. Isaías hablando en su época sobre la invasión, matanza y posterior cautiverio asirio. Y lo que aquí dice Isaías, utilizado por el Señor, es que solo un remanente, una pequeña porción, lo que aquí traducen como reliquia, sería salvada. De todo el número de esa nación, solo una pequeña parte sería salvada. Nuevamente, lo importante aquí es que solo por gracia. Dios usa vasos de ira para ser invadidos, en el caso de Israel en ese momento por Isaías, presos, incluso asesinados. ¿Para qué? Para mostrar su misericordia al Israel espiritual, a los vasos de honra, a lo que él llama la reliquia, el remanente. De hecho, su soberanía y elección
y su puesta en acción es total. Dios es soberano, Dios elige y Dios aplica su elección en forma total. Por eso Pablo aquí agrega diciendo que es palabra consumadora y abreviadora, es decir, de forma rápida y absoluta. Y añade a este ejemplo una declaración íntima. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra fuéramos semejantes. Pablo aquí está citando el primer capítulo de Isaías, versículo 9, donde declara que si no fuera por el amor inmerecido de Dios, donde a través de su amor inmerecido deja una simiente, salvando a unos pocos, un remanente, una simiente, una reliquia, la profecía anterior, seríamos como Sodoma y como Gomorra. Si no fuese por su amor inmerecido, seríamos quemados en su totalidad. La imagen que hemos utilizado en otras ocasiones. Nosotros no merecemos nada sino el castigo eterno. Solo por la misericordia de Dios, que se renuevan cada día, nosotros podemos respirar y despertar al día siguiente. Porque solamente merecemos ser quemados como Sodoma y Gomorra, si no fuera por su amor inmerecido puesto en nosotros a través de su Hijo. Si no fuera por la misericordia divina, si no fuera por su gracia, no fuera por la gracia inmerecida del alfarero, donde reserva misericordia para los vasos de honra, seríamos condenados como vasos de ira. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles no seguían justicia, han alcanzado la justicia, es a saber, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que seguía la ley de justicia, no ha llegado a la ley de justicia. Expresión que Pablo ya ha utilizado otras veces. Pues, ¿qué diremos? Muchas veces Pablo utiliza esta expresión para señalar una contraposición a lo que acaba de decir. Pero esta vez utiliza esta expresión para introducir una conclusión. Entonces, lo que podríamos traducir aquí es, entonces, ¿qué concluimos de todo esto? Concluimos entonces que los gentiles que no seguían justicia, o sea, que vivían en tinieblas espirituales y morales, que no consideraban a Dios más allá de una ley natural en sus corazones, sin conocimiento de un estándar fijo de santidad, de la ley de Dios. Estos gentiles que no seguían justicia han alcanzado justicia. Por fe, inmerecidamente, han sido declarados justos delante de Dios. Por otro lado, concluimos también que Israel, que seguía la ley de justicia, o sea, que buscaba la salvación obedeciendo el estándar de Dios, algo que inherentemente no es malo de por sí. Pero la consecuencia de esto fue que no alcanzaron salvación. Lo que Pablo aquí dice como no ha llegado a la ley de justicia, no ha alcanzado salvación. De hecho, nunca habría podido. ¿Por qué? ¿Por qué se pregunta Pablo entonces? Y responde en estos últimos versículos. Porque las guían no por fe, mas como por las obras de la ley, por la cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y piedra de caída, y aquel que creyere en ella no será avergonzado. ¿Por qué entonces Israel, que sí seguía la ley de justicia, no la alcanzó? Pablo dice que no la seguían por fe, sino que por las obras de la ley. Lo que intentaban ellos era agradar a Dios por su propio esfuerzo. Su intento de satisfacer las exigencias de la ley no los llevó a nada. Recordemos que la razón de la ley era hacer un ayo a Cristo, era demostrarnos nuestra incapacidad y en ausencia de nuestra propia capacidad buscar un mediador, que es Cristo, llevarnos a Cristo, ¿ya? Pero ellos tropezaron con esta piedra de tropiezo. Fueron ciegos al espíritu de la ley, se quedaron con la forma de la ley, pero fueron ciegos al espíritu, al sentido de la ley, que era Cristo. De hecho, Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, diciéndole, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos tropezadero, lo que aquí lo llama como piedra de tropiezo. La figura de Cristo representaba un obstáculo a su entendimiento de la ley, les hacía ruido, les generaba un problema. Esta cita final de Isaías lo que hace es resumir lo que está diciendo Pablo. Cristo les era invisible, era ruido, como decíamos, dentro de su idea de salvación por ley. Pero esto ya nos llega a nosotros, a la iglesia, dentro de Israel, dentro de los gentiles, del pasado, presente y futuro. Pese a que a ellos les era invisible, él era ruido, a nosotros nos es quitado el velo, ya seamos judíos o gentiles, permitiendo que creamos en él. Y si creemos en él, no seremos avergonzados, es decir, seremos salvados. Que el Señor les bendiga.